Los saludamos desde la ciudad de Durango, Durango, desde el Palacio de Zambrano, que ahora es un conjunto de museos aquí en la ciudad. En esta ocasión, siendo un 14 de septiembre, para conmemorar los 7 siglos del fallecimiento del célebre poeta florentino Dante Alighieri. El gobierno del estado de Durango, el Instituto de Cultura del Estado, la Biblioteca Central Pública del Estado, licenciado José Ignacio Gallegos Caballero, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, AMEC, les invita para que nos acompañe a este ciclo de conferencias Dante Alighieri, 700 años después. Hoy nos acompaña la doctora María Pía Lamberti. El próximo día 17, el viernes, nos acompañará la maestra Elvia Carreño. El día 21, el doctor Fernando Ibarra Chávez. El día 23, el doctor Augusto Navamora. Y el día 28, quien les habla, cerrará este ciclo. Hace un siglo, el escritor franco-argentino Paul Brusac, tan admirado por Borges, se ocupaba en un artículo sobre los preparativos que se llevaban a cabo entonces, principalmente en Europa y América, respecto de la conmemoración de los 6 centenarios del fallecimiento de Dante Alighieri. Este 2021 se han multiplicado, en consecuencia, estas motivaciones históricas y culturales desde los más diversos ángulos de revisión. El rescate documental, los profundos estudios académicos, las no pocas traducciones y ediciones de la obra del Vate florentino que se han publicado en los últimos años, debidas, como sabemos, a Ángel Crespo, a Luis Martínez de Merlo, a Ángel Chiclana, a Vilio Echeverría, entre otras, la novísima de José María Micó. La fidelidad de los lectores se detendrá sin duda, asimismo, en el despliegue de variaciones a que ha dado lugar el tema. Novelas, recreaciones cinematográficas y demás. La doctora María Pía Lamberti es clasicista, italianista, hispanista, investigadora, traductora, editora y catedrática italiana. Es experta en cultura y literatura europeas. Su mayor línea de investigación ha sido la literatura medieval y renacentista italianas. Se ha especializado en literatura española, particularmente en Cervantes y Miguel Hernández. Estudió licenciatura en Letras Clásicas, pero además de esta especialidad en Miguel Hernández, hizo un doctorado en Letras Hispánicas, profundizando precisamente en la métrica de la poesía juvenil del poeta Miguel Hernández. Fue profesora, la doctora María Pía Lamberti, del Departamento de Letras Italianas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la cual ha impartido seminarios de historia y cultura europea, de la literatura, de Edad Media y del Renacimiento desde 1974. Ha sido asesora en las áreas de estudios literarios y traducción. Ha impartido seminarios sobre Dante Alighieri, específicamente sobre la Divina Comedia, durante casi 3 décadas. Es sin duda nuestra dantista más significativa actualmente en México.
Ha realizado también, y así la recordamos, labores de difusión cultural en el Canal 13 hace algún tiempo y también en el Canal 22. Quiero agradecerle a la doctora María Pía que haya aceptado esta invitación en este día tan importante, tan especial para la literatura universal. Además, en Durango le tenemos un afecto muy especial a la doctora porque aquí nos ha acompañado, nos ha impartido sus conocimientos sobre el tema. La saludamos con mucho afecto a nombre de estas instituciones, con nuestra gratitud adelantada y la escuchamos, estimada doctora, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Yo también recuerdo Durango con mucho afecto. Me hubiera gustado, y se lo dije, me hubiera gustado que hubiera podido ser un viaje y una presencia presencial. No lo podemos hacer, tenemos que conformarnos con nuestra realidad ahora. Y les agradezco esta invitación, todas las cosas bonitas que dijo de mí, ya hacen parte de mi pasado. Y ahora, de hecho, vine con mucho gusto a hablar de Dante. Va a ser para mí hoy una conversación con estas personas que me escuchan. Veo también una persona que tiene el nombre de mi patria, que es italiana como yo, y que está escuchándome ahora, y pues esto me da obviamente muchísima emoción. Le dije que venía yo a hablarle de lo que es el mundo de Dante. Yo estoy profundamente convencida que la obra de Dante es una obra que sigue siendo actual, que sigue hablando a los hombres de hoy, a pesar de que todos pensamos a priori que es una obra que se corresponde a una época que hay que conocer, que hay que haber estudiado para poderlo entender. Yo no tengo esta impresión. Yo pienso que es una obra que todavía se puede leer recibiendo mucha enseñanza. Estaba el colega hablando de las maravillosas traducciones que hay. Uno de los elementos básicos que hay que recordar, a Dante hay que leerlo en verso, hay que leerlo en poesía. No sabemos el italiano, bien, claro, algo vamos a perder, pero de todas maneras hay espléndidas traducciones en español, en inglés, y este mundo acompañado por la música del verso es exactamente esta música la puerta que nos abre el acceso a este mundo extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque a pesar de que Dante reconoce que su viaje en el más allá es un viaje de fantasía, de hecho el término fantasía se menciona en el tercer último verso de la Divina Comedia, cuando Dante dice a la alta fantasía aquí le faltó fuerza. Claro, está viendo a Dios y Dios no se puede describir porque Dios está más allá hasta de cualquier comprensión que podamos tener. Pero dice fantasía. Y él mismo en su vida estuvo diciendo que estuvo escribiendo esto para el significado que podía tener. Pero fue uno de los pocos en la historia de nuestra humanidad, de los pocos visionarios que no pretendieron haber tenido realmente la visión. ¿De acuerdo? En la época medieval, pero después también. Después, bueno, en este momento me acuerdo de este visionario sueco del finales del siglo XVIII, que sí pretendió haber visitado mentalmente, ¿sí?
¿cómo se llamaría? El mundo del más allá, para poderlo describir y fundar una religión nueva. Dante no. Eso es muy, muy, muy importante recordar, porque él, en definitiva, se basa para meter su fantasía en los tres reinos del más allá, se funda sobre el conocimiento, el Swedenborg, no le dije que el sueco se llamaba Emanuel Swedenborg, perdón, se me escapó, y creó una religión, y él dijo que había visto el más allá, que había ido en el más allá. Esto en tiempos, como ustedes ven, muy recientes, y luego ha habido otros visionarios. Dante describe el mundo como en aquel entonces se creía que era. Digo mundo, debería decir cosmos, pero cuando decimos mundos pensamos específicamente en la Tierra, la visión de la Tierra, la visión del cielo, eran las que se consideraban perfectamente concretas, era como se creyó, era un universo perfecto. Le decía siempre a mis alumnos, tenía un solo defecto, no corresponderse a la realidad. Pero en aquel momento sí se creía que se correspondiera a la realidad. Ya una generación después de Dante se empezó a visualizar el cosmos en formas diferentes. ¿Y cómo era este cosmos? De forma esférica, porque la esfera es la forma de la perfección. Pero mucho ojo, Dios, creador, está fuera de esta creación. Lo que Dante recorre es el universo concreto que está creado por Dios, pero Dios está fuera del tiempo y del espacio. Como es difícil concebirlo así, pero es como concebimos a Dios, que está fuera del tiempo y del espacio, definitivamente. Y Dante tiene esta visión, pero es la visión de su época. No hay que olvidar que la Edad Media fue, después de la época griega, la época de mayor pensamiento filosófico. Y un pensamiento filosófico libre que proponía y discutía lo que se había afirmado apenas, digamos, una media generación antes de Dante, es que la base del intelecto y del conocimiento humano es una base racional, que solamente a través de la razón el hombre puede llegar a las verdades. Y la razón el hombre la tiene en cuanto hombre. Cristianamente ha habido la posibilidad de alcanzar otra vez el mundo perfecto que el hombre había perdido por su pecado original y que había esta posibilidad readquirido a través de la redención de Cristo. Desafortunadamente, esta es quizá el único elemento del pensamiento dantesco que no se prolongó, porque ya a la época apenas sucesiva a la suya, la que llamamos Renacimiento, encontramos a los dos grandes pensadores de aquella época, uno pensador religioso, que es Lutero, el otro pensador político, que es Machiavelli, y ambos dos tumbaron esta posibilidad y dijeron: el hombre no tiene remedio, no tiene solución, no tiene redención, no tiene posibilidades. Para Lutero era cuestión de remitirse a Cristo, cerrando los ojos y diciendo yo creo, y ya. Y para Machiavelli, bueno, que yo me lo releí todo ayer precisamente para estar buscando esta diferencia, ¿no? Con Dante. El hombre no tiene remedio, los hombres siempre fueron igual. Una frase de Machiavelli que encontré, que la recordaba a memoria, pero no me acordaba dónde estaba. Los hombres perdonarán más fácilmente la muerte del padre que la pérdida de su patrimonio. Le aconseja al príncipe que mejor matar que robar
dinero que empobrecerá a la gente. Cierro el paréntesis. Dante sí cree, y esto es su creencia medieval. Pero esto, recuérdense, puede ser todavía una lección para nosotros hoy. Cree que el hombre sí puede, uno, individuo, alcanzar el equilibrio, la perfección, y lo puede hacer también como grupo, como Estado, como comunidad. En griego, el término comunidad es eclesia, de donde viene el término iglesia. Realmente, religiosamente hablando, la iglesia somos el grupo de los feligreses, de los creyentes. La institución eclesiástica es una institución mundana, y como todas las instituciones mundanas puede tener momentos buenos, momentos malos, corrupciones, bondades y beneficios y todo. Y eso es una cosa muy importante que Dante nos recuerda, porque en los siglos siguientes se trató de darle a la iglesia un valor mucho superior de lo que en realidad tiene, de un grupo de funcionarios. ¿De acuerdo? Entonces en Dante encontramos todo esto. ¿Qué quiere decir que el hombre puede encontrar su perfección? Vamos a ver. Entonces, yo muevo las manos porque soy italiana, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen si me ven mover las manos. Mi colega de Italia, Giuditta, lo entiende perfectamente. Hay este universo esférico. No les traje imágenes, no. Dante hay que leerlo y cada uno de nosotros debe de inventar la imagen suya, personal. La tiene que visualizar por su cuenta. Lo han representado todos los que quieran. No importa. Ahorita en la mente. Es un universo esférico. Al centro está la Tierra, la esfera de la Tierra, dividida en agua y tierra. Hay la mayor parte de esta esfera está cubierta de las aguas del mar. Y por lo tanto, no se puede navegar toda porque se perdería el barco. Pero bueno, ya veremos hasta qué punto Dante piensa que los barcos se pueden perder. Y alrededor están 9 cielos. Dante todavía cree que sean sólidos, pero mientras la Tierra está formada por 4 elementos que se juntan, que se combinan, que evolucionan, todos sabemos que, pero se definían como tierra, agua, aire y fuego, ¿sí o no? Esos eran los 4 elementos. Y digamos, la forma en que se juntaban daba origen a todas las realidades materiales que conocemos, incluyendo el cielo que nosotros vemos, que está hecho de aire, de nubes, etcétera, etcétera. Más afuera están estas 9 esferas, 9 porque los números importantes, los números simbólicos, etcétera, que están formadas de una sustancia purísima que no se ve, transparente. En cada uno de estos cielos hay cuerpos luminosos, pero nosotros no podemos ver la esfera de estos cielos. Yo no sé si ustedes han oído, seguramente sí, esta expresión quinta esencia. En Italia lo usamos mucho, es decir, tú eres la quinta esencia del antipático, se le dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? La esencia más pura que puedes tener de esto. Sí, la quinta esencia se llamaba éter también, pero era esta quinta esencia sin nombre. Y entonces, todo esto da una imagen de real perfección, la alternancia de las estaciones, etc. Recuérdense que la redondez de la Tierra es a partir del sexto siglo antes de Cristo que se conoce, pero las dimensiones exactas, con una falla únicamente de un 5%, que no es mucho, se calcularon en el tercer siglo antes de Cristo, ¿sí? Esta
Esta frase de que los hombres creían que la tierra fuera plana, yo la he oído únicamente en América, en Europa, nadie diría una cosa como esta, porque no sé, no sería ni la imaginación. De acuerdo. Entonces, porque la esfera además es la forma perfecta. Dios no puede crear algo que no sea perfecto. Lógicamente, la tierra está al centro porque en la tierra está el que con su razón puede conocer a Dios, puede llegar a Dios. Solamente con la razón no puede llegar a la perfección. Y hay un episodio en la Divina Comedia que ahorita estoy calculando de no pasarme de las horas, que es que le voy a platicar. Pero antes que todo, hay que ver cómo se delinea este viaje de Dante. El viaje de Dante está para que el hombre, individuo, y el hombre, sociedad, alcancen la perfección que han perdido. El hombre individuo somos todos nosotros. Por eso Dante se pone como autoprotagonista, porque nosotros nos tenemos que identificar con él. ¿Y qué dice al inicio? Dice que ha perdido lo derecho de la vía que tiene que recorrer. O sea, todos nosotros hemos perdido la directa vía, como dice él, la línea derecha. Nos hemos corrompido, nos hemos ido en mal camino. No se dice mal camino. Piensen todas las expresiones que estamos usando en este sentido. Entonces, es recoger. Él se busca un guía, alguien que lo acompañe. Esto también es una lección que podemos interiorizar y ver hasta qué punto nos conviene o no nos conviene. Pero él, fíjense, busca a una guía que no es un guía cristiano. Es un guía que representa lo que el hombre en sí, aún sin la revelación divina, puede llegar a conocer. En la Edad Media se conocían los autores latino-griegos, desafortunadamente no, sino eran traducciones o en resúmenes, porque no se había perdido el conocimiento del griego. Pero los autores latinos se conocían y se practicaban, pero se les daba una interpretación cristiana. Esto era la diferencia. Ya cuando viene el Renacimiento, ya se les empieza a interpretar por lo que eran y no tratando de sacarle principios cristianos. Ya Virgilio le habían encontrado momentos, frases y todo, que lo hacían, se le definía ánima natural hipercristiana. Virgilio representaba como el alma humana era de por sí cristiana, aún sin haber tenido la revelación de Cristo. Yo he estudiado Virgilio muchas veces, entonces le podría decir que es un poco fantasioso, pero esta era la interpretación medieval. Entonces por él lo escoge, y lo escoge precisamente, y no es un filósofo, es un poeta. ¿Por qué? Porque el poeta sí transmite pensamiento, pero lo transmite tocando nuestra sensibilidad y nuestros sentidos, no solamente la sensibilidad, los sentidos. Por eso le decía yo, hay que leerlo en verso, hay que oír la música, y si es la música de José María Micó, amigo nuestro, está bien, es igual que la música de Dan. Me explico. Bien, regresamos a esto. ¿Y qué es lo primero que hace? Le voy a dar otra frase que todos conocemos: tocar fondo. Sí la han oído, ¿verdad? En muchas ocasiones y en muchas perspectivas. Tocar fondo. ¿Y quién lo hace? Y es ir abajo. El mundo del mal, el mundo donde se castiga el mal, lo visualiza hacia abajo. Así lo hacían los griegos y los romanos, por eso se llama infierno, ínferos. Ínferos quiere decir adentro, subterráneo. Pero los latinos y los griegos veían ahí el mundo de los muertos, pero muertos buenos y muertos malos. Y Dante no, Dante coloca ya el término infierno cristianamente significa únicamente el mundo de los malos, que se van abajo.
y él se va abajo. Y es abajo y abajo y abajo y abajo y abajo y abajo hasta tocar el centro de la Tierra. Es el punto central de todo el universo. Y entonces, como Dios está fuera de todo este universo, es el punto más lejano de Dios. Interprételo como ustedes sientan y prefieren. Dante coloca ahí los responsables de los grandes crímenes, de las grandes perversiones. Se basa en esto, en la filosofía de Aristóteles, que ya Santo Tomás de Aquino había cristianizado, como, repito, en la Edad Media se cristianizaba toda la cultura clásica, toda la cultura anterior. Y Aristóteles distingue las fallas humanas, la podemos llamar pecados, como se dice cristianamente, lo podemos llamar como delitos, crímenes. Ustedes le pueden poner el término que quiere, en 3 graduatorias. La primera es la de incontinencia, impulsos que no logramos frenar. Es bueno tomar una copa, es bueno fumar un cigarro. ¿Cuántos alcohólicos ustedes han conocido en su vida? ¿Y cuánta gente muerta por cáncer de pulmón por haber fumado demasiado, sí o no? Pero tristemente que todos tenemos este tipo de experiencia. Entonces, esto es, pero son pecados débiles, o sea, son impulsos naturales, también la de la posesión de dinero, la de la ira, pero hay iras que llevan al homicidio, mientras sentir ira es una cosa normal, por decirlo así. Estos son los primeros pecadores que Dante encuentra. Y el pecado para él más perdonable, más ligero, es el pecado de amor. Y son los primeros pecadores que él encuentra en el infierno. Pero ojo, por no haber podido frenar este impulso natural del amor, han causado muerte, la propia o la ajena, o tragedias. No son únicamente porque han amado demasiado, no, han causado. Lo dicen ellos, nosotros que teñimos el mundo de sangre. Lo dicen, claro, pero son los que más compadecen. Soy un hombre muy amante y he tenido muchas historias que lo explican. De acuerdo. Luego vienen los pecadores de violencia. La violencia también es un impulso humano. Los humanos sabemos ser violentos. Somos violentos como muchos animales, definitivamente, pero el exceso de llegar a la violencia, a la muerte de los demás, etcétera. Esos son los segundos. Pero lo que más importa es que la parte más honda del infierno, la parte más baja, donde están las almas que no hubieran ni siquiera podido obtener el perdón arrepintiéndose, porque son gente que ya no conoce la verdad. Son los traidores, son los engañadores, son los que usan el intelecto humano, el intelecto, la razón que nos tiene que servir para llegar al camino del bien, lo usan para hacer daño al prójimo. Y lo último de la categoría son los que han traicionado a sus bienhechores, a los que hicieron un bien a ellos y los han pagado con el mal. Creo que no necesito decir una palabra más, porque si no somos niños chiquitos, todos hemos visto algo de este tipo, engañar a los niños que se fían hacia atrás. Bueno, no vamos a hablar de las cosas que hemos visto. Entonces, Dante llega. Y cuando ha tocado este fondo, pues le queda un solo camino, que es el camino de su vida. O sea, he llegado al punto más hondo. Entonces tengo que voltearme y subir. No hay otra vuelta, ¿sí? Le dejo todo eso. Recuérdese que en la Edad Media hablar de simbología era hablar de correspondencia. Sí, famoso Swedenborg
lo volvió a retomar este concepto de correspondencia. O sea, lo que sucede en este nivel de lo real, sucede también en este otro que se ve igual y por lo tanto le corresponde. Lo material se corresponde con lo espiritual. Bien, cierro este paréntesis y viene la historia del purgatorio, que es una maravilla. Para mí personalmente siempre ha sido la lectura que más me ha gustado y es la parte que menos se lee porque todo el mundo lee el infierno por estos personajes extraordinarios que se encuentran y cosas de este. Así como el infierno está en el interior de la tierra y por lo tanto es oscuro, no tiene luz, no tiene colores. Dante no describe ningún color, en relación al oscuro, el negro, el pardo, el gris, pero no hay colores. Subimos al mundo de la luz porque el purgatorio, y esto es muy importante, Dante lo visualiza sobre la tierra. Se había discutido mucho en su época, un siglo antes, y un filósofo, Pietro Lombardo, había dicho que estaba en la zona toda ocupada del mar, donde nadie podía llegar y que era una isla, y ahí estaba el paraíso terrenal. Había estado discutiendo eso. Dante lo toma, y ese sí, su alta fantasía, es un monte. Y el monte tiene la misma altura de la profundidad del infierno. Eso simbólicamente es muy claro. Pero en este monte hay que estarse purificando, por eso se llama purgatorio, purificando de los pecados cometidos. Si yo estoy en el purgatorio porque todo lo que puedo haber hecho, puedo haber sido Hitler y haber matado a millones de personas, pero si me arrepiento de verdad, Dios me perdona. Entonces, ya en el purgatorio no se habla ya de los crímenes cometidos, sino tiene el alma que purificarse, liberarse de las malas inclinaciones que lo han llevado a esto. Se habían definido los 7 pecados capitales y Dante considera este monte separado en 7 círculos, en 7 niveles, donde se purifican con unas penitencias las inclinaciones malas que pueden tener los hombres, los 7 pecados capitales, que a uno lo llevaron a traicionar, al otro lo llevaron a matar, al otro lo llevaron a vallesaber, a todo lo que puede ser, ¿de acuerdo? Pero son únicamente, es tan cierto que hasta nuestro poeta participa como puede a estas penitencias, que son penitencias simbólicas, así como son simbólicos los castigos del infierno, o con una simbología o igual o opuesta a lo que ha sido el pecado, que se llama contrapaso. Eso sí es invento dantesco al 100%. La Iglesia nunca ha dicho ni dónde, ni cómo, ni qué es el purgatorio. Ha aceptado la idea del purgatorio. La ha aceptado porque los feligreses la han creído durante siglos. Por eso los protestantes lo han cancelado completamente, porque no es algo proclamado Jesucristo, sino que es algo que la institución eclesiástica en el siglo XIII ha aceptado como creencia popular. Dante entonces tiene libertad de fantasía absoluta y se inventa esto, pero mucho ojo, porque a la cumbre de esta montaña de la purificación está el paraíso terrenal. Y el paraíso terrenal representa el buen gobierno, o sea, el buen comportamiento de la persona, el buen gobierno y una iglesia realmente dedicada a ser proclamadora de la verdad cristiana. En su época y en muchas épocas posteriores fue un centro de poder hambriento de poder únicamente. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya la iglesia se está comportando como debe de ser. No hablemos del Papa Francisco, que es mi preferido. Exactamente, además, digamos, italiano de Argentina. Y entonces
es eso. Y él le iba a decir, a recordar o a decir, si no lo conocen, que hay un bellísimo episodio en uno de los muchos bellísimos episodios de la Divina Comedia. En el infierno hay una zona donde están, se puede decir, en esta zona de los traidores, por decirlo de alguna manera, los consejeros fraudulentos, los que dan malos consejos a sabienda y para dañar al quien le da el consejo. Y ahí Dante encuentra una figura famosa en toda la literatura universal, que es Ulises. Ulises que dio a los griegos el consejo malo, inmoral, de estar engañando a los troyanos con la farsa del caballo, etcétera, etcétera, para ganar la guerra, ya no con las armas, sino con la trampa. Y entonces, ahí está él, junto a Diomedes, que hizo eso. Dante quiere hablar. Y habla. Pero ¿sabe qué le pregunta? Le pregunta dónde fue a morir. Corría en la Edad Media varias leyendas sobre Ulises, leyendas que no hablaban de su regreso a Ítaca y luego quedarse como rey pastor todo el resto de su vida, como lo dice Homero. No, porque Homero no se conocía en directa. Y entonces se hablaba de que él había querido viajar y viajar, y había viajado derecha, izquierda, conociendo varios pueblos. Dante se inventa esta historia. Es una de las más grandiosas que se han hecho. Él es viejo. Sus compañeros en el barco son viejos. Tienen las fuerzas, yo lo sé, poca, que se tiene cuando ya se llegan a cierta edad. Y él le dice a sus compañeros, ustedes me han seguido en todas estas aventuras. Vamos, en el mundo sin gente, nada más, para conocer. Y le dice esta frase, ustedes no han sido hechos, creados, para vivir como las bestias, sino para seguir la virtud y el conocimiento. Y estos se entusiasman, estos viejitos, empiezan a remar y se van en el océano que no tiene tierras, porque América no se conocía, y entonces van a dar la vuelta al globo, llegan hasta el hemisferio de abajo, donde nuestras estrellas del norte se ven únicamente a ras del horizonte. 5 meses por amor al conocimiento puro. Y llegan y ven de lejos una montaña altísima, alta que llega al mundo de la luna. Es evidentemente el monte del paraíso terrenal. Llegan a verlo, no lo pueden alcanzar, Dios los para con una gran ola que los echa abajo en el mar, pero han llegado a visualizar. El hombre con su amor al saber puede llegar a visualizar el bien. Dante es cristiano y dice, sin la ayuda de Cristo no se llega. Yo soy cristiana también, pienso como él, pero de todas maneras, este episodio siempre ha sido extremadamente simbólico. Fíjese que unos días después, unos meses, unos siglos después, cuando viene la fase represora de la iglesia, todo esto no se hubiera podido ni decir. Fíjese que Dante se escapó de pura chiripa a que su obra la estuvieron examinando en la ¿cómo se llama? Ay, ayúdenme con las palabras que se me escapa, a la Inquisición, porque eran capaces de considerarlo que era una obra no admisible cristianamente. Estas son ideas extraordinariamente humanas. Dante, lógicamente, hace este otro camino para llegar. El purgatorio existe desde que Cristo nos ha
redimido con su sacrificio. Y entonces cuando llega Ulises, obviamente porque todavía no existe ahí, pero sí está el paraíso terrenal, el símbolo de la perfección humana. Y Dante, repito, sube estas 7 escaleras con 2 lugares, uno antes y luego después, que es el paraíso terrenal. Y cuando llega su maestro, ya no tiene por qué ser su maestro. Él ya aprendió todo lo que tenía que aprender. Y él ya tiene toda la sabiduría que tenía que adquirir. Y ya ha corregido la desviación, la pérdida de la vía, con el conocimiento del mal y de sus consecuencias, con las penitencias que lo han purificado. Y llega y puede entrar a paraíso terrenal ya independiente. Ya Virgilio se le va. Pero antes, le dice, ahora, dice, puedes hacer lo que quieres, puedes seguir tus impulsos y tus gustos, porque todo lo que vas a desear va a ser bueno. Ya te has corregido, te está rigiendo a ti solo. Y entonces le dice Virgilio, yo te soprate corono e mitrio, te pongo encima la corona y la mitria. Ya no vas a necesitar ni una guía humana, social, política, ni la guía religiosa. Esto es, mi papá me decía que era el máximo ideal, lo de la anarquía. Hoy en día se dicen anárquicos los que meten bombas y matan a la gente. El anárquico es el que piensa que por amor a la ley, por respeto a la ley, la humanidad se podría regir sin un regidor. Anarquía quiere decir sin un regidor, sin una guía. Y me decía mi papá, esto es el ideal máximo. Desafortunadamente no se puede realizar, y eso lo sabemos. Pero cuando Dante llega ahí, Dante, nosotros, humanidad, llegamos al paraíso terrenal, ya no necesitamos que nos digan cuál es la vía, porque ya lo sabemos. Es verdaderamente algo, le digo, hay que estarlo leyendo. Y además en el purgatorio, todas las almas en acuerdo entre ellas, todos pensando en el bien ajeno, dulces, amables. Es un reposo de la mente estarlo leyendo. Y en un mundo lleno de colores, lleno de imágenes espléndidas. Ya llegando al cielo, una generación después de Dante, ya se empezó a hablar del espacio infinito, nada de esferas sólidas y así. Y se estuvo probablemente hablando también de la oscuridad, porque nosotros que hemos viajado, nosotros hombres modernos que hemos viajado en el espacio exterior, sabemos que el espacio interior es más oscuro que estos cuadratines negros que estoy viendo en este momento. Pero Dante se imagina el cielo como el mundo de la luz. Una luz tan fuerte, una luz tan grande, una luz continua. Es la luz del conocimiento supremo, que es el conocimiento de Dios, definitivamente. Pero es cierto que tengo mi gato que me quiere estar viniendo a molestar. Es una luz continua. Él tiene que pedir ayuda para que sus ojos humanos, porque él está vivo, no pueden aguantar esta luz. Suben en los varios cielos y en cada uno está la luz más grande, que sería la luz del planeta. No sabían de su consistencia y entonces los veían únicamente como luz. La luna,
Mercurio, Venus, Sol, donde nosotros decimos Tierra, ellos decían Sol, porque pensaban que el Sol todavía daba vuelta alrededor de la Tierra. Repito, no pasan ni 100 años que toda esta visión se desmorona, pero la simbología, la correspondencia que tiene en el mundo de Dante es una maravilla y vale la pena leerlo. Sí es más difícil leer. ¿Oyeron un ruido espantoso? Fue mi gato que hizo caer cosas. Sí, así pasa. La correspondencia que tiene con nuestro mundo espiritual, este mundo físico de luz que tiene Dante. Y es muy importante una cosa. Se creía, me interrumpen si paso la hora, pero creo que todavía me faltan 5 minutos, ¿cierto? Sí, pero ya dijeron que sí. Los varios cielos con los varios planetas, la influencia estelar, la influencia astrológica, se consideraba y se consideró durante siglos como muy real. Creo que todavía hoy habemos personas que sí le hacemos caso a la astrología, ¿de acuerdo? Y entonces todos estos planetas influyen en el ánimo del hombre, haciéndolos diferentes. La influencia es la de Venus, ser un espíritu amoroso, la de Marte, ser un espíritu combativo, la de el Sol es de ser un espíritu, digamos, dedicado a las leyes, a todo lo que es luminoso en la vida humana, etcétera, etcétera. Entonces Dante recorre estos cielos. ¿Cómo los pasa haciendo estos cielos sólidos? No nos los dice, pero dice que se mira a Beatriz y con esto ya, pum, vale, no, se va para arriba. No nos da explicaciones muy precisas, pero de todas maneras el amor para algo sirve, ¿sí? Y entonces en cada uno de estos cielos bajan las almas en forma de luces, porque las almas están con Dios. Entonces, fuera de todo lo creado, fuera de todo lo sólido, fuera de todo lo material, fuera de todo lo tangible, comprensible, ¿de acuerdo? Pero bajan para verlo a él y para hablarles de su vida. Y fíjense que era una cosa muy bonita porque de repente le hacen un examen profesional, 3, ¿cómo los llaman aquí? Los curados, 3 profesores. Uno le interroga sobre la fe, el otro sobre la esperanza, el otro sobre la caridad, y cuando él sabe contestar muy bien de que son estas 3 grandes virtudes, los 3 sinodales, le dan el visto bueno y él se titula. O sea, bueno, eso también es una cosa muy bonita. Hay unas enseñanzas religiosas superiores a banalidades, me explico lo que le digo. Y hay una enseñanza también humanas y todo. Sobre la puerta de mi facultad hay unos versos de Dante que ahí los puso la Embajada de Italia cuando se cumplieron los 700 años del nacimiento de Dante en el 65, en 1965. ¿De acuerdo? Y nadie los comprende. Y yo tengo una mala conciencia porque una alumna ya, después de la explicación, quería escribir un artículo. Yo no me acordé de su nombre, me lo mandó, le dije que no estaba bien escrito, en fin. Me aculpa mi máxima culpa porque lo hubiera tenido que corregírselo y sí hacer que se publicara. Entonces, ahí dice, os ha sido dado una luz para comprender qué es el bien y qué es el mal. Es el que se llama el libre albedrío. Los ángeles no lo tienen. Los diablos tampoco, pero los humanos sí. Tenemos la luz para poder entender cuál es el bien y el mal. Dice, y libre decisión. O sea, uno escoge. ¿Sí? Que si en un primer momento tiene que hacer una lucha contra el cielo, ¿qué quiere decir? Las influencias celestes me pueden impulsar. Le dije, Marte impulsa el hombre como
hombre luchador. Bueno, esta es la influencia celeste, pero yo me puedo transformar en asesino o en subversivo con bombas, o yo puedo estar luchando para defender mi tierra en la guerra o para estar defendiendo el bien. Esta es mi decisión. Entonces, en un primer momento, el alma tiene que hacer una lucha contra el cielo, o sea, contra las influencias, pero luego vence todo si se alimenta bien. A la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuál es el alimento? El alimento es el pensamiento, la razón. Dante cree en la razón. En la Edad Media se cree que solamente la razón puede llegar al conocimiento, que si el conocimiento se quiere basar sobre las percepciones, sobre las sensaciones, como luego será la ciencia, y con mucho éxito, quede claro. Pero en la Edad Media se piensa que por no ser el conocimiento directo de los sentidos y de la experiencia, la razón no va a ser un buen conocimiento. Y eso es lo que piensa Dante. Entonces, de todos modos, la razón, el razonamiento, que se da el conocimiento de la filosofía, el conocimiento de lo que la filosofía proyecta en las formas artísticas, porque es así, o sea, el pensamiento se transmite en formas artísticas. Eso es lo que puede hacer que el hombre pueda luchar contra las influencias celestes y dirigir estas influencias hacia el bien, hacia la elección del bien. Muchas gracias. Hay 750,000 cosas más. Saludo, Judita. ¿Eres italiana o solo descendiente de italiana? Ayudita, por ahí está Ayudita. Dale sonido. Ajá. Hay una asistente, Judita. Vamos a recorrer para observarlas, para localizarla. ¿Quiere saludar a la maestra? Ahí está, ahí está. Está saludando. Sí, ahí la saludamos. Sí, por favor, Judita, si gusta contestar a la maestra María Pía, le damos sonido, pero ahí está. Muchas gracias. Sí, soy italiana. Qué bien. ¿Es ahí nata en México? Trabajamos hace un tiempo. Ok, bueno. Sí, estoy en clásicos. Estás en Un gusto clase. escucharla, doctora. Gracias. Gracias a ti, que te vaya todo muy, muy, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera, maestra, luego de agradecerle siempre ilustrativas sus lecciones, maestra María Pía, si me permite hacerle nada más dos preguntas en favor del tiempo. A propósito de sus artículos, que luego se localizan en revistas especializadas, claro está, si no ha considerado reunirlos en una obra de conjunto para que tengan todavía mucho mayor alcance con otro tipo de lectores. Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cuál es su traducción al español favorita, la que sería más recomendable por su parte? Por favor. Ok. Mire, yo lo intenté, lo que usted me dice, la primera, lo tengo en mi facultad porque no podía hacer otra cosa. Me hicieron la vida de cuadrito, me dijeron que tenía yo que tener autorización de todos los que me habían, porque son todas cosas publicadas, evidentemente. Parte de ellas la había publicado, pero no muchas, en los libros de la Cátedra Calvino que quitamos nosotros. Pero no hubiera tenido que escribir a la derecha, a la izquierda, que me tenían que dar la autorización y que una cosa y la otra. Honestamente, no lo hice, pero ahora que estoy en jubilación, probablemente lo puedo hacer, no solo reunir todo lo que hemos publicado sobre Dante en los libros de la Cátedra Calvino. Eso era algo que yo me había propuesto,
ayudar, digamos, a mi departamento que lo hiciera, pero este año y el año pasado han sido unos años terribles y se nos han caído los brazos en muchos casos, definitivamente. Entonces, pues, le agradezco que me siga estimulando, sí, lo voy a hacer, indudablemente. ¿Me estuvo preguntando otra cosa? Sí, sobre la traducción al español. La traducción al español. Pues mire, no es que yo haya leído a todas, hasta tengo la del Duca de Cheste, si es por eso. Yo a mis alumnos, bueno, cuando he estado dando clases de Dante, y yo siempre la he hecho, no en la facultad, donde realmente hablábamos todos en italiano, pero he dado clases de Dante a gente que no hablaba el italiano. Yo se lo leía en italiano, yo le explicaba lo que decía, y luego le decía que leyeran la traducción que podían encontrar, la mejor que era. Y yo, la de Abilio Echeverría, ha sido la que he estado usando más. Me ha parecido muy buena. Y sobre todo que sí escribe el verso con las rimas. José María Micó, que es muy amigo nuestro de la cátedra, nos ha mandado su traducción. Él traduce en verso, pero sin meter rima, para que la rima no le esté, digamos, bloqueando el sentido, por decirlo de alguna manera. Todo esto es válido. Yo la única que siempre he desaconsejado son las en prosa. Rebajan y sobre todo cuando hay un sentido doble. En Dante hay muchas veces frases que se pueden interpretar de dos maneras. Y las traducciones en prosas cogen una y te la mete como si fuera la definitiva. Las en prosa, la poesía probablemente también escogen una de estas dos variantes de sentido, pero por lo menos te la presentan con la misma gracia y con la misma armonía que te la presenta Dante. Eso es todo lo que puedo decir. Pero sí, no, a mí la de Abilio Echeverría me ha gustado, la que he estado usando, pero en realidad siempre he dejado libres los que estaban enfrente mío, menos la de prosa, que escogieran la que podían encontrar. Además, he estado hasta utilizando una vez una traducción en inglés del final del siglo XIX, que han empezado a transmitir en PDF, etcétera. Y yo tuve que estar dando una a la doctora María Pía, allá mismo, se le ha complicado un poco la comunicación. Vamos a esperar unos momentos, si les parece. Ahí está la maestra, ahí está. Ahí está. Si puede activar su micrófono, por favor, doctora. Sí, ahí ¿ya? Ya. Estaba diciendo de esta conferencia en la India, mi conferencia me la tradujo una amiga traductora y los versos de Dante que yo citaba lo encontré en este sitio de internet, digamos, donde por buena voluntad había publicado en PDF una Divina Comedia espléndida en verso, traducidas hace como siglo y medio, etcétera. Y hay gente que les escribe dándole las gracias por esto. Y todo es una traducción en inglés, pero una traducción en verso. Eso es todo lo que le puedo decir. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias. Así lo ha dejado usted escrito en algún artículo, su preferencia por las traducciones en verso. Y yo quisiera nuevamente agradecerle que haya sido precisamente usted quien abra este ciclo de conferencias coordinado, como ya dije, por diversas instituciones. Quisiera también
invitarles a la próxima conferencia, el viernes, La Divina Comedia y el arte de imprimir en el siglo XV, que va a ser sustentada por la maestra Elvia Carreño Velázquez, a quien también le agradezco su esfuerzo para coordinar este encuentro académico. Debo también comunicarles que en unos días se van a ubicar estas conferencias ya editadas en los sitios de YouTube y Facebook. Será seguramente será muy afortunado volver a escuchar a los ponentes. Y finalmente, quiero agradecer a todas aquellas personas que desde diversos lugares del país y aún más allá nos han acompañado en esta ocasión. De verdad, Yo también. a todos muchas gracias por su atención y gracias por parte también de la maestra María Pía. Y maestra, aquí la esperamos cuando haya condiciones sanitarias. Tenemos pendiente ese otro curso, ya nos pondremos de acuerdo y a todos les doy las gracias en nombre del Instituto de Cultura del Estado de Durango, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.